Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traigo un súper video y es que aunque no se ve tan emocionante, en realidad le da un toque súper chivo a cualquier espacio en el que se encuentre. Estoy hablando de los focos inteligentes Philips Hue RGB y los voy a integrar en el set donde grabo mis videos. Empecemos. Oigan, pero la pregunta sería, ¿realmente funcionan? ¿Realmente valen la pena? Claro que sí, y en este video les voy a mostrar qué tan fácil es instalarlos y controlarlos desde el celular. Así que acompáñenme porque en este video se los voy a contar todo. Empecemos. Muy bien, por aquí tengo este paquete de 2 focos que compré. Estos son de 75 watts, pero ojo con esto porque también hay versiones de 60 y de 100 watts. Además, esta marca también distribuye otro tipo de iluminación que no precisamente es esta que les estoy mostrando. Como pueden ver aquí en su página, encuentran varios tipos de luces LED. Se encuentran en todos precios, estilos y tamaños para que lo tengan en consideración. Dependiendo de cuánta iluminación necesitas, veamos qué trae la caja. Hagamos el unboxing. Oigan, algo importante es que si ya tenés otros focos de la marca Philips Hue, como es mi caso, y ya compraste el Hue Bridge, puedes sacarle muchísimo más provecho. Este aparatito se conecta a tu red Wi-Fi y te permite controlar los focos aunque no estés en la casa. Puedes crear escenas, automatizar luces y muchas otras cosas más. Pero si no quieres comprar el Bridge, igual puedes usar los focos solo con Bluetooth. Aunque eso limita bastante las funciones. Así que depende de lo que querrás hacer. A ver, veamos qué tenemos por aquí. Por aquí tenemos la marca, tenemos que es de 75 watts, que son LED. También está el loguito de Bluetooth. También tiene las aplicaciones con las que podemos conectarlo. Y veamos cómo es por dentro. Aquí tenemos el par de focos. Vean, así son. Por aquí tienen la marca Philips Hue y en inglés White and Color. Y bueno, la magia de estos focos es que son inteligentes. Ya les muestro por qué. A ver, por aquí tenemos el manual. Es muy extenso. Vamos a abrirlo un poco. Vamos a ponerlo por aquí. Ahora empecemos. Vamos a colocarlos en el set y vamos a hacer la instalación. A ver, paso 1, clic en agregar dispositivo. Aquí es donde decidimos el lugar en el que vamos a instalarlo. Veamos, voy a seleccionar mi oficina. A ver, paso 2 es cuando seleccionamos si lo vamos a instalar por medio de código QR o sin código QR. En el caso de que seleccionamos con código QR, es el código que trae impreso el foco. Y si seleccionamos sin código QR, es generalmente en aquellos casos en los que ya hemos instalado el foco, ya lo tenemos en el techo, ya no lo alcanzamos. Por lo tanto, si seleccionamos sin código QR, en este caso lo vamos a vincular por medio de Bluetooth. Vamos a hacer ambos pasos. En el primer paso vamos a seleccionar con código QR, así es que veamos cómo lo configuramos. A ver, en este caso, como son 2 focos, a ver, voy a seleccionar el primer foco por código QR. Aquí lo tenemos, lo escaneamos. Aquí está, listo. Y una vez que la aplicación lo haya reconocido, inicia la configuración. Luego se va a conectar con el foco para conectarlo a la red Wi-Fi. Y finalmente, cuando lo detecte, va a aparecer este cheque en color verde. Vean. Y en este paso en el que voy a cambiarle el nombre, voy a nombrarlo como Estudio 1. De esta manera voy a reconocer que en mi oficina va a estar el foco llamado Estudio 1, al cual le voy a configurar el color que deseo que tenga más adelante. A ver, veamos. Luego vamos a presionar Next. Ahora presionamos Done o Hecho. Y luego vamos a presionar Next o Siguiente. Pero como tengo 2 Philips y como les mencioné anteriormente, voy a hacer ambos procesos, vamos a presionar agregar otro para mostrarles cómo se hace mediante la vinculación por Bluetooth. En este caso vamos a seleccionar sin código QR y les voy a mostrar cómo se hace. Siguiente, seleccionamos luz, la figurita donde aparece nuestro Philips y luego me da las opciones de ingresarle el código de la luz que estoy agregando o continuar. Le vamos a dar continuar para que la aplicación sea quien lo busque. Veamos, en este momento está haciendo la búsqueda, se tarda unos segundos. Listo. Y ahora presionamos Next o Siguiente. Eso significa que ahora ambos focos se encuentran dentro de Oficina de Lore. Y nuevamente voy a nombrar el segundo Philips con el nombre de Estudio 2.
Presionamos Next, nuevamente Next y finalmente Done o hecho. Esto significa que ahora ambos focos se encuentran dentro de mi oficina. Ahora únicamente tengo que trabajar con la configuración de los colores. Así es que empecemos, veamos. Oigan, lo chivo de la configuración de colores, personalmente me encanta y me fascina hacer esto porque es que tenés millones de colores o tonalidades que le puedes configurar al foco para que esté iluminando y ambientalizando el espacio en el que lo has instalado. A ver, les muestro cómo puedo elegir las diferentes tonalidades o el color que yo deseo que tenga mi foco. Vean, una vez estoy dentro de la aplicación, voy a entrar a mi oficina donde tengo los dos estudios. ¿Se recuerdan? El estudio 1 y el estudio 2. Voy a seleccionar el estudio 1 y como pueden ver dentro de esta enorme circunferencia se encuentran millones de tonalidades que puedo seleccionar o configurar o crear. Entonces, si lo muevo por todo el radio de la circunferencia, ustedes pueden ver cómo el estudio 1 cambia de tonalidades de acuerdo a cómo voy moviendo mi dedo. Pero lo realmente chivo de todo esto es que puedo integrar ambos estudios para que ambos tengan la misma tonalidad a la vez. Así, únicamente tengo que arrastrarlo hasta el estudio 1 y posicionarlo sobre él. Listo. Lo suelto y ahora voy a mover ambos de forma integrada y vean la magia. Ahora ambos están sincronizados y el color que elija lo van a tener ambos Philips. Esto me parece genial, sobre todo si lo que deseo es tener un tono uniforme en el espacio donde los tengo instalados. Ahora, para deseleccionarlos, únicamente tengo que presionar nuevamente el estudio 1 y listo. Si lo que busco únicamente es modificarle el color al estudio 2, selecciono estudio 2 y listo, busco el color y se lo aplico. Ahora, estos switches que ven acá son para poder encender y apagar las luces desde mi teléfono, estando yo desde el lugar en el que me encuentre. Es decir, que si yo estoy en la sala de mi casa y el foco está instalado en el dormitorio, desde la sala de mi casa yo puedo apagar o encender el foco instalado en el dormitorio únicamente con presionar este switch desde mi teléfono. Ahora quiero mostrarles cómo se crea una escena. A ver, una escena es el color preestablecido que nosotros le asignamos a uno de nuestros Philips para que siempre mantenga ese mismo color o esa misma tonalidad. Y les muestro cómo se hace. Veamos. Lo único que tenemos que hacer es primero seleccionar el color dentro de la circunferencia de millones de tonalidades que tenemos acá. Cuando finalmente lo hayamos seleccionado, vamos a darle Save o Guardar. Ahora nos va a pedir el nombre de este color. Lo vamos a nombrar de esta manera y luego le damos Done o Hecho y listo. Como pueden ver en la aplicación, ahora está guardado con este nombre. Y aunque nosotros nos vayamos al estudio 1 o al estudio 2 para seleccionar otro color porque queremos que en ese momento tenga otra tonalidad nuestro Philips, si volvemos a la escena configurada con el color preestablecido, vamos a regresar al color que anteriormente le habíamos configurado de esta manera. Estos son los Philips inteligentes LED. Oigan, y otra de las múltiples formas para poder automatizar el encendido y el apagado de estos Philips es mediante el Stream Deck, que si ya vieron mi última reseña sobre el Stream Deck aquí en mi canal, van a comprender un poquito más sobre lo que les estoy hablando. Es un panel de tan solo 8 teclas con las que se pueden automatizar múltiples funciones para poder mejorar la productividad. Pero ahora, vean, lo tengo configurado para que con solo presionar un botón pueda activar la escena que acabamos de crear. He creado la escena con el nombre Grabar, que tiene este color. Ahora lo vamos a cambiar a otro color. He creado la escena rojo únicamente por efectos de ejemplo y también he creado la escena blanco. Y finalmente he creado una escena que me permita apagar todos los focos. Vean, y si deseo encenderlos nuevamente, únicamente presiono grabar o cualquier otro de los botones que tengo configurados. Así, listo. Así que ya vieron cómo funciona, las opciones que da, lo fácil que es integrarlo a cualquier espacio de tu casa y sobre todo para mí lo mejor es que puedo controlarlo desde mi teléfono e incluso desde mi Stream Deck. Y si ya tienen dispositivos en su casa de esta marca, puedes crear experiencias súper locas, personalizadas.
Oigan, y les dejo el link de este producto en la descripción de este video por si lo quieren probar. Y cuéntenme, ¿usarían ustedes algo así en su oficina o set de grabación? Los leo en comentarios. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Gracias por haberse quedado a ver este video hasta el final. Recuerden activar campanita, dejarme su like en este video y suscribirse. Hagan estas 3 cosas y vamos a ver más contenido la siguiente semana. Bye.